Buenas noches, mi nombre es Jessica Liliana Delgado Bautista, estudiante de doctorado en Ciencias de la Educación por TUN. Mi intención investigativa para optar por el título de doctorado en Ciencias de la Educación se titula así: Aportes teóricos basados en las estrategias didácticas que proponen los docentes con el uso de los objetos virtuales de aprendizaje en educación básica primaria. Aproximaciones al objeto de estudio. El uso de las tecnologías en las escuelas rurales de Colombia. Desde el punto de vista de Parra, Pavón, López, en Colombia hay entidades gubernamentales que se han preocupado por implementar programas relacionados con las TIC en las zonas rurales, pero con alguna falencia. Los programas que se han implementado no se han evaluado. Estas iniciativas se centran en la dotación y conexiones a Internet. De acuerdo a lo anterior, se evidencia que la aplicación de las TIC en los sectores rurales en Colombia ha sido más de carácter instrumental, dificultando la identificación de las relaciones que debe haber entre la ciencia, la tecnología y la sociedad, así como el aprendizaje significativo crítico, revelando la falta de espacios para proponer interrogantes que las comunidades pueden tener en cuanto a los conocimientos relacionados con la ciencia y la importancia de esta en la sociedad. En cuanto a lo regional o local, de pronto se crean convenios con instituciones rurales, pero solo en la provisión de equipos, más no de programas o conexiones que permitan el óptimo uso de herramientas digitales. Por otra parte, tenemos las políticas de Estado en la implementación de las tecnologías en las instituciones educativas. Teniendo en cuenta a Rueda y Avellaneda, se producen en función de la oferta en América Latina en cuanto a las tecnologías que no atienden la demanda real, lo que genera es gastos innecesarios y políticas equivocadas o pasajeras. Por lo tanto, solo los estados que son como más desarrollados son los que concretamente pueden inclusión, in- como incluirse en lo social y lo digital, pasando por encima de los intereses del mercado. Los objetos virtuales de aprendizaje en el proceso de formación de los estudiantes. Sirven como ayuda en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Del mismo modo, brindan oportunidad a los docentes de impartir ese conocimiento a través de herramientas innovadoras que siempre van a fortalecer o a favorecer la incorporación de los contenidos en los estudiantes. Por otra parte, brinda la posibilidad de utilizar plataformas, adaptarlas al contexto y a las necesidades del plantel educativo con el fin de evaluar, diseñar o aplicar experiencias de aprendizaje significativo, cumpliendo con las exigencias o con lo que requiere el avance tecnológico que ha traído la globalización del siglo XXI. En los objetivos de la investigación, el objetivo general que se quiere es proponer aportes teóricos basados en las estrategias didácticas que desarrollan los docentes haciendo uso de los objetivos virtuales de aprendizaje en educación en básica primaria. Como objetivos específicos tenemos el de identificar los objetos virtuales de aprendizaje que emplean los docentes de educación básica primaria para el desarrollo de sus actividades académicas, en este caso en la Escuela Rural Bolivia del Departamento del Caquetá, Colombia. El otro sería indagar acerca de esas estrategias que desarrollan los docentes de educación básica primaria con el uso de los objetivos virtuales de aprendizaje. Y por último, generar aportes teóricos que orienten el uso de los objetivos virtuales de aprendizaje en las estrategias didácticas que promueven los docentes de educación básica primaria en la institución Escuela Rural Bolivia del Departamento del Caquetá. En cuanto a los aportes teóricos, tenemos la didáctica. En cuanto a la didáctica, de acuerdo con Guevara, dice que la didáctica se expandió con la manifestación de la obra La Didáctica Magna de Juan Amos Comenio, y la didáctica está encaminada a la estructura, cómo se concreta o cómo se conduce la enseñanza. La didáctica en sí es el arte de enseñar con agrado, con eficiencia, incentivando y apoyando a los estudiantes en el aprendizaje
en el aprendizaje de los contenidos. En cuanto a estrategias didácticas, según Maza Ruiz y Cartbay, define las estrategias didácticas como un método empleado por los profesores para alcanzar la comprensión de los contenidos en sus estudiantes a través de planificación de actividades divertidas, con metodologías cambiantes, de acuerdo a las necesidades presentadas, de tal modo que incremente la adquisición de conocimientos y ayude en las carencias cognitivas de los aprendices. Los objetivos virtuales de aprendizaje. Los OVAs son cualquier tipo de estrategia digital que se le da uso con el objetivo de impartir conocimiento y como ayuda en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Esto de acuerdo al autor García Cáceres, Beitia, Cisneros y Cisneros. Por otra parte, el mismo autor también los define como cualquier entidad digital o no digital, la cual puede ser usada, reutilizada o referenciada durante el proceso de aprendizaje, pero siempre apoyado por las tecnologías. En cuanto a las TIC, de acuerdo con Belandria, las TIC significa tecnología de la información y la comunicación y se enfatiza en la tecnología que hace referencia al empleo de saberes científicos que conlleva la ejecución y el desarrollo de cosas de forma reproducible. Y cuando hace referencia a la información, tecnologías de la información, se hace referencia a equipos, software, las telecomunicaciones como televisión, radio, telefonía, también ingeniería genética, las técnicas que se utilizan en las fábricas y la llamada nanotecnología y la tecnología de transporte. Por otra parte, en el marco teórico tenemos las teorías sustantivas. En este caso, vamos a hablar de la teoría socioconstructivista de Vygotsky. En la teoría del constructivismo busca dar siempre respuesta a la pregunta de cómo los seres humanos construyen el conocimiento y teniendo en cuenta esta interrogante, el ser humano es un ser que recibe el conocimiento de forma pasiva, lo convierte, lo transforma y se convierte en un ser activo que construye su propio conocimiento por medio de la interpretación que hace a partir de las experiencias y las representaciones a través de los sentidos. En cuanto al aprendizaje significativo, de acuerdo a Guevara, dice es la forma que se da a conocer los contenidos de incorporación de significado y depende de las estrategias que se utilicen. Siempre se da a partir de los conceptos previos que poseen los aprendices, asimilando el conocimiento para que sea incorporado de forma significativa a partir de las estrategias que brindan oportunidad de asimilar, a partir de experiencias propias, de sus subconceptos y ayudan a construir un concepto más general. El aprendizaje significativo parte desde el momento que se tiene en cuenta los saberes que posee el estudiante y se inicia la incorporación de ese concepto y se imparten a partir de las experiencias vividas. En el método tenemos el enfoque de la investigación es cualitativa. Este tipo de investigación implica la recolección y el análisis de datos cuantitativos y cualitativos, así como, de acuerdo con Hernández, Fernández y Batiste, implica la recolección de estos datos, así como su integración y discusión conjunta para realizar inferencias y lograr mayor entendimiento del fenómeno que está bajo estudio. El método es la fenomenología. El método que se va a utilizar es la fenomenología y es el conocimiento de realidades escolares, en especial las vivencias de los actores en proceso de formación de los estudiantes. De acuerdo con esto, las investigaciones fenomenológicas son casos donde se describen experiencias vividas y no es un recuento, narración de los estados internos del sujeto, sino un intento riguroso por llevarlos en sus estructuras fundantes. Los informantes claves que se va a tener en cuenta son 5 docentes de la institución que están directamente
relacionados con el proceso de enseñanza-aprendizaje en la educación básica primaria. Y la recolección de la información se va a hacer a través de la entrevista, que de acuerdo a Hernández, Fernández y Batiste, en la entrevista el propósito es obtener respuesta en el lenguaje y perspectivas del entrevistado, o sea, en sus propias palabras. El entrevistador debe escucharlo con atención e interesarse por el contenido y la narrativa de cada respuesta. Los instrumentos que van a utilizar sería el guión de entrevista. Muchas gracias.